Bien, hoy día vamos a ver el tema de gestión de personas en un poco más detalle. Sergio Lavarrieta, por acá. Eh, Habíamos visto en un video previo, ¿cierto?, lo que era una introducción al proceso de gestión de personas que involucra esas seis fases o partes del proceso: planificación, obtención, desarrollo de personas, motivación, retención, evaluación del desempeño y todo lo que tiene que ver con relaciones laborales y sindicatos, perdón. Entonces ahora vamos a ver cada uno de estos en más detalle. Siempre pensando en que de una manera positiva, ¿cierto? Siempre pensando en cómo uno puede hacer una organización más atractiva, cómo puede hacer una organización más interesante para capturar personas con más potencial, más creativas, más sistemáticas, más ordenadas, mejores, ¿cierto? Que puedan aportar a la organización. Solamente para ir en ese lado de la motivación, ¿cierto? Fíjense lo que he visto en Estados Unidos, pero igual es interesante, una encuesta que se hizo hace un tiempo atrás de cuáles son los trabajos, digamos, más apetecidos, que son considerados como más entretenidos en Norteamérica. Entonces, fíjense, hay algunos de los más deseados, y también el sueldo aproximado que reciben por ello. El de, por ejemplo, el cuidador de una isla privada, pueden llegar a ganar algo así como $100.000. El de un instructor de manejo de carros rápidos, de Ferrari, o sea, de $90.000. Un mecánico de NASCAR, fíjense, igual aparece dentro de los trabajos entretenidos. Pueden entry level, o sea, a nivel de entrada, entre $45.000 a $65.000, como mecánico de NASCAR. Son estas carreras de óvalo que hay en Estados Unidos, ¿cierto? Con autos como más de calle. Eh, un doble de Hollywood, una persona doble de Hollywood que puede estar ganando un promedio de $90.000. Un, un hacker ético, no sé si eso existe realmente, pero bueno, alguien que se dedica a hacer hacking supuestamente con buenos motivos, $96.000. Un diseñador de videojuegos, $84.000. Un diseñador de juguetes, interesante. Bueno, aquí en Chile, por ejemplo, hay una empresa que tiene ese trabajo. Yo sé que la gente que trabaja ahí lo pasa bastante bien. Por ejemplo, en Casa Idea, diseñador de juguetes, $71.000. Un crítico de restaurantes, de comida, ¿cierto? $47.000. Un escritor, bueno, escritor en general, pero dice un fortune cookies. Estos son las galletas de la fortuna que aparecen en lo típico en los restaurantes chinos, que vienen estas como masitas que tienen un papelito adentro. Sommelier, el que de alguna manera hace el matching el que se dedica a catar vinos y hacer el matching entre los vinos y las comidas. Bueno, esto es como para motivarlos, para que vean que hay muchos trabajos muy distintos, y una de las gracias de trabajar o de tener una carrera en el área de negocio es que uno puede de alguna manera dedicarse a cualquiera de estas distintas industrias. Si ustedes se quieren dedicar al deporte o a las carreras, pueden trabajar ahí. Si les interesan mucho los autos, pueden trabajar en empresas de autos. Si les interesa el tema de la comida, la restauración, todo lo que tiene que ver con hospitality, con hoteles, etcétera, bueno, también pueden trabajar ahí. Así que esto es interesante, y además esto es una inspiración para que en las organizaciones en las que uno trabaja, uno desarrolle o diseñe cargos entretenidos y haga cargos que la gente les pueda interesar. Bueno, veamos entonces el tema de las seis fases de las personas. De la gestión de personas. El primer punto dijimos que era el tema de la planificación y la necesidad de personas. Y eso tiene que ver un poco con los procesos, con las distintas tareas que hay que hacer, y tiene que ver con la estructura. O sea, esos son como los dos insumos más importantes para identificar cuáles son las necesidades de personas. Normalmente lo que uno ocurre es que desde la estrategia se vacía, perdón, en planes. Estos planes, marketing, operaciones, qué sé yo, logística, plan eh, financiero. Bueno, y estos planes, sobre todo los dos primeros, el de marketing y operaciones, van a tener que ver con muchas actividades que se tienen que hacer reiteradamente, y eso van a ser insumos muy importantes para efecto de diseñar la estructura. Y en la estructura van a aparecer los distintos cargos que se necesitan, así como el número de puestos por cada cargo, y por lo tanto ahí uno va a tener una idea de cuáles son las necesidades generales en términos de cantidad, pero también en términos de las particularidades de competencias que tienen y habilidades que tienen que tener cada individuo.
Ahora, como yo les decía, esta es como la estructura general y es la primera cosa que uno tiene que chequear. Pero tal como les mencionaba, en el caso que veíamos de un nuevo gerente, de un nuevo jefe que había sido nombrado y que antes era parte de un equipo de 4 personas, 3 analistas y un jefe. Este analista pasaba a reemplazar al jefe que se iba a otra unidad y por lo tanto tenía que reemplazar al analista. Pero una de las cosas que uno tenía que preguntarse es si es que se requería o no requería otro analista. Quizá en realidad lo que se requería más era 2 personas operativas. Entonces, uno siempre cuando tiene una oportunidad de reemplazo, tiene una oportunidad de alguna manera de llenar un puesto que está establecido por la estructura, es chequear si es que realmente eso es lo más adecuado. Porque esa estructura, sobre todo si fue diseñada hace mucho tiempo atrás, muy probablemente ya no está tan adecuada a las necesidades de la empresa y a lo que se requiere hacer. A lo mejor sí, pero siempre es bueno chequearlo. ¿Ya? Entonces, dentro de eso, lo que uno hace es el análisis de cargos, ¿cierto? Vuelve a revisar si es que los cargos son los correctos. Para eso uno tiene que recopilar y se tiene que entrevistar. ¿Ya? ¿Qué es lo que hacen los distintos analistas? Yo sé lo que hacía yo sé más o menos lo que hacían mis compañeros antes, cuando estábamos los 3 de analistas, y puedo volver a juntarme un poco con ellos, ver a qué le dedican más tiempo. A lo mejor yo creía que ellos hacían lo mismo que yo, pero en realidad hacían algunas cosas que son distintas. Revisar si eso es lo adecuado y en función de eso hacer una nueva descripción de cargo. Y a lo mejor a los 3 analistas todos tenían el mismo cargo, pero en la práctica habían 2 que hacían la misma cosa, pero había un tercero que hacía una cosa distinta, que era justamente la persona que fue ascendida a ser jefe de esa unidad. Entonces, es bueno rechequear si es que los cargos están adecuados y describirlos nuevamente y en función de eso determinar cuáles son las especificaciones o requerimientos del cargo. Eventualmente también uno podría llegar a la conclusión que se requiere un cargo distinto, o sea, por lo tanto hay que definir un cargo diferente y que no estaba ahí, ¿ya? Por ejemplo, aquí hay otro ejemplo en lo que aparece en la diapositiva. Se necesita un director de recursos humanos y además un gerente personal. Fíjense que en este ejemplo de estructura tenemos directores, que directores como un mega gerente, como un gerente superior, ¿cierto? Entonces, y el director de recursos humanos tiene a su cargo un gerente de selección, un gerente de desarrollo y además un gerente personal. Entonces alguien podría decir, bueno, pero este gerente personal, ¿qué es lo que hace? A lo mejor es como una repetición del director de recursos humanos. A lo mejor no. A lo mejor el nombre está mal puesto. A lo mejor ese gerente personal es un gerente que se dedica, por ejemplo, a las compensaciones, se dedica a todo lo que es capacitación. Y a lo mejor se justifica ese cargo, pero a lo mejor el nombre más correcto sería gerente de capacitaciones y compensaciones. No sé. O sea, es necesario revisarlo. A lo mejor se necesita otro cargo que no aparece ahí. El director técnico de operaciones, por ejemplo, que aparece en la segunda línea, ¿cuántas personas necesita? ¿Qué cargo? Ahí aparece solo, pero a lo mejor necesita más personas que trabajen con él. Entonces, normalmente uno tiene que estar haciendo una revisión de esto y esa revisión tiene que ver por evaluar nuevamente lo que se necesita hacer, cuáles son los planes, los procesos necesarios, chequear la estructura, conversar con las personas que están en esos cargos, revisar qué es lo que hacen efectivamente y redefinirlo o redescribirlo y determinar cuáles son las especificaciones que son necesarias, cuáles son las competencias necesarias para ese cargo. ¿Por qué? Porque esas especificaciones, por ejemplo, que uno lo puede poner acá en esta descripción que aparece en ese ejemplo, van a ayudarme en el proceso de selección. Un cargo, solamente para definir, es un conjunto de actividades y tareas que deben ser desarrolladas por un trabajador en unos tiempos y condiciones determinadas y para lo cual se requieren se tienen ciertos requerimientos específicos. ¿Ya? Entonces puede poner un ejemplo, puede haber cargo analista, tiene que ser un ingeniero comercial o ingeniero o auditor o ingeniero de control de gestión, egresado hace, no sé, 1 a 5 años, que tiene que dedicarse a hacer análisis de las operaciones financieras que hace el Banco Central. ¿Y qué significa hacer el análisis? Significa cuantificarla, llevar una base de datos, hacer gráficos, ver los pics cuando se produce un aumento y baja, cuando hay mayor consumo, cuando hay menos,
una serie de tareas, ¿cierto? Y esas son las que tiene que hacer. Además tiene que hacer análisis estadístico, tiene que hacer análisis con Excel, tiene que hacer presentaciones a la jefatura y a las otras unidades de estas operaciones financieras, y eso es parte y además dar recomendaciones de acción. Ese es el cargo de analista, supongamos. Y para eso se requiere, como decía anteriormente, el tener habilidades como ser ingeniero comercial, ingeniero en información y control y gestión, auditor, ¿ya? Ahora, en esta unidad que yo mencionaba anteriormente, habían 3 analistas. Entonces, el cargo es uno, que es analista, y habrían 3 puestos de analista, ¿ya? Entonces, puestos son, en el fondo, cada posición que tiene un mismo, que está asociado a un mismo cargo, ¿ya? Entonces, yo puedo tener un cargo y un solo puesto. Por ejemplo, el gerente general normalmente es el cargo de gerente general, pero hay un solo puesto de gerente general. No hay normalmente 2 gerentes generales en una empresa. El otro día veía un ejemplo ahí en Bloomberg que mostraban un ejemplo bien interesante donde había una empresa que tenía 2 gerentes generales o 2 co-gerentes generales. Era bien particular. Ahora, no es lo común. Normalmente es una cosa un poco rara. Entonces, normalmente hay un cargo, en esos cargos altos de gerente hay un cargo y un puesto. Pero en los cargos intermedios, ¿cierto? Por ejemplo, analistas, pueden haber muchos. Por ejemplo, operadores en una empresa, operadores de la fábrica. Pueden haber muchos operadores de fábrica, ¿cierto? Hay un cargo de operador y hay muchos puestos, ¿ya? Aquí a la izquierda aparecen básicamente un llamado para un concurso para seleccionar gente de una empresa, más del área de tecnología. Y fíjense que ahí aparece una descripción muy sucinta, muy pequeñita del cargo, pero que indica más o menos cuál es la esencia de lo que andan buscando. Por ejemplo, diseñador gráfico web, ahí a la derecha dice manejo de Photoshop, de algunas aplicaciones, tener algún entrenamiento de algunos lenguajes, ¿cierto? Etcétera. Bueno, una de las cosas que uno tiene que también considerar cuando uno está haciendo planificación de personal y por lo tanto planificación del requerimiento de recursos humanos es checar cuál es la tasa de rotación que tiene una compañía o una industria, porque a veces uno está en una industria y hay una rotación que es inherente a la industria y uno tiene que considerarla. Les doy un ejemplo. Por ejemplo, si yo estoy en la industria de los restaurantes, digamos, de la hospitality, y obviamente un cargo importante son, bueno, los cocineros, la gente de cocina, pero también la gente que hace los servicios de garzón, ¿cierto? Garzón o garzona. Y ahí hay mucha rotación, porque son mucho trabajo que es esporádico y hay como 2 tipos de grupos. Hay un grupo que es como la gente que es garzona así de profesión, de oficio, y que se mantiene en el tiempo y que les gusta ese trabajo, que les acomoda. Y hay otras personas que son como de corto plazo, ¿cierto? Que quieren ganarse una plata por un rato, que quedan a lo mejor desempleados y necesitan financiarse, u otros estudiantes que mientras están estudiando quieren complementar su ingreso, lo que fuere. Entonces, ahí hay una industria que tiene mucha rotación. Por lo tanto, si yo trabajo en una empresa, si yo tengo una compañía de restaurante y tengo 3, 4 restaurantes, yo sé que un porcentaje de la gente de mis garzones van a ser probablemente van a ser de carrera y van a haber otros que los voy a tener que ir rotando y por lo tanto constantemente voy a tener que estar contratando gente. Entonces, si eso es así, yo debería siempre tener como una base de datos de gente y esta actividad de reclutamiento, de conseguir prospectos, de conseguir personas para contratar a futuro, lo debería hacer de manera periódica, no así esporádica cuando ocurre el problema, porque normalmente el problema va a ocurrir muy encima. Es decir, hoy día no vino a trabajar, qué sé yo, Francisca, y justo en un día sábado y tenemos mucha gente y tenemos un problema. ¿Dónde consigo un reemplazo a una hora de empezar a funcionar como restaurante? Entonces, en cambio, si yo tengo mucha gente y yo sé que hay rotación, bueno, lo más probable es que pueda solucionar eso de manera más sencilla, ¿ya? Otras cosas que uno tiene que considerar también es que además de la rotación producto de cosas como la más evidente es por abandono, ¿cierto? Renuncia o retiro, ¿cierto? La gente se jubila o pensiona. Bueno, también puede ocurrir rotación porque como la empresa tiene una política de desarrollo de talento, desarrollo personal, las personas naturalmente están en los cargos un periodo de tiempo y por lo tanto, vamos al caso de los garzones, ¿cierto? Si eso es así, uno va a tener situaciones en que algunos garzones cada cierto tiempo van a pasar a ser jefes de sala, digamos, ¿cierto? Van a ser el jefe o supervisor de los garzones, van a estar a cargo de los demás garzones. Algunos van a pasar incluso a otros roles superiores, jefe local, ¿cierto?
Entonces, si eso es así, y hay una política y ocurre cada cierto tiempo, o sea, además de planificar para reemplazo específico o por crecimiento específico de la organización, yo también tengo que planificar en función de la rotación y también de situaciones como la promoción o las transferencias entre unidades. ¿Ya? El segundo punto que algo me acabo de mencionar tiene que ver con el reclutamiento y la selección. Y eso tiene que ver con básicamente o sea, con conseguir un pool, un conjunto de candidatos calificados para las tareas que se van a necesitar. Entonces, fíjense que en una empresa, por ejemplo, un restaurante que veíamos anteriormente, bueno, si bien igual tiene algún grado de complejidad, las tareas tienden a ser más bien reducidas, digamos. O sea, o acotadas. Tengo la gente de cocina y ahí habrá chef, subchef, ayudante de cocina. Probablemente alguna gente que se dedica al tema de limpieza, del lavado de platos, ese tipo de cosas, todo lo que es utensilio, eso en cocina. Después va a haber alguna gente que se dedique a la parte de afuera, digamos, a la atención de clientes. Y ahí van a haber algunas personas que son los garzones, va a haber probablemente un host o hostess, ¿cierto? La persona que acomoda y que asigna a los clientes a las distintas mesas. Y a lo mejor hay alguna gente que colabora, o sea, que trae los pedidos, sobre todo en restaurantes más grandes. A veces los garzones como que atienden, ven los requerimientos, pero los que llevan los productos desde la cocina no son necesariamente los garzones. Entonces hay unos roles. Y además habrá un gerente de operaciones que se encarga de conseguir los productos, los insumos y algunas otras cosas más. Y el jefe local quizás. Pero es acotado, o sea, hay 7 u 8 cargos. En cambio, no sé, en una empresa que sea Nestlé, una empresa de alimentos grande o de productos de consumo grande, obviamente van a haber una infinidad de cargos, muchos más de lo que estamos hablando. Y por lo tanto, desde el punto de vista de reclutamiento, va a ser mucho más amplio y va a ser mucho más complejo, ¿no? Bueno, entonces uno tiene que considerar de dónde reclutar. Y de dónde reclutar, básicamente hay fuentes internas, ¿cierto? Siempre uno tiene que ver, sobre todo si es que tiene buena gente, ¿cierto? Uno puede lograr reclutar de adentro de la organización. Por ejemplo, yo que trabajo en la universidad, muchas veces cuando aparece una vacante o aparece una necesidad por una persona en algún determinado cargo, muchas veces se hace un concurso interno o se hace un llamado interno. Entonces dice que si la Facultad de Ingeniería requiere que sea un operador de sitios web, ¿ya? Y tiene ciertas características y la gente puede postular y puede mandar sus antecedentes, ¿ya? Ahora, como decía anteriormente, uno puede hacer este reclutamiento como ad hoc, o sea, como directo para un problema específico, o sea, se produjo una vacante, por lo tanto tengo que reemplazarlo, esa es una manera, pero también uno hace un reclutamiento así como planificado, y es que uno como sabe que va a tener que rellenar reemplazar a algunas personas en el tiempo, y más o menos lo tiene establecido, entonces yo voy haciéndolo con anticipación y voy generando este pool de candidatos, este conjunto de candidatos de manera anticipada. Ahí me sirve mucho la fuente externa, y obviamente los avisos, agencias de empleo, de contratación, ahora cada vez más servicios online, trabajando, Laborum, ahora por ejemplo el mismo sitio LinkedIn, ¿cierto? Se ha puesto, sobre todo para los trabajos más profesionales, se ha puesto muy importante porque es una fuente para reclutar. Entonces yo puedo ir a LinkedIn, puedo ver profesionales que tienen ciertos filtros, ciertas características, que cumplen con los requerimientos que yo establecí en la fase previa, y yo puedo decir, tengo todas estas personas que cumplen con estas características, y yo los puedo llamar y les puedo decir, ¿te interesa? Tenemos esta oportunidad. A veces puede ser una oportunidad ahora, o también puede ser, bueno, la verdad que nosotros ahora no tenemos un cargo, pero nosotros estamos pensando para el próximo año, queremos saber si te interesaría eventualmente explorarlo, para que vayamos conversando, etcétera. Otras alternativas son, por ejemplo, muchas universidades, bueno, esta universidad y esta facultad, por ejemplo, la facultad nuestra de la FEN, tiene un área de desarrollo de carrera donde los estudiantes pueden entregar sus antecedentes y esos antecedentes son repartidos a las empresas o instituciones con las cuales esa universidad o instituto tiene acuerdos. Y también muchas veces se organizan ferias laborales, a veces son ferias privadas, o sea, privadas en el sentido de que son de una universidad en particular, a veces hay ferias que son abiertas, ¿cierto? Que hay unas gran ferias laborales que pueden participar distintas universidades y los egresados o los estudiantes de distintas universidades o institutos o centros de formación a las cuales las empresas pueden ir
y donde pueden ir a reclutar gente para práctica o gente para trabajos más definitivos. ¿Ya? Em, bueno, como decía, una fase clave es el reclutamiento y y otra cosa es la selección. El reclutamiento tiene que ver con juntar los antecedentes de personas que podrían ser viables para el cargo, y otra cosa es a quién yo voy a seleccionar. Entonces, bueno, para la gente que le gusta el fútbol, o que le gustaba el fútbol, yo ahí ponía el ejemplo de Jorge Valdía, que obviamente es muy habilidoso, pero que a veces en la parte de sus habilidades de fútbol era muy buena, pero en otras habilidades no siempre era de lo mejor, a pesar de que al final de su carrera probablemente mejoró también en eso. Entonces uno tiene que ver en el fondo una evaluación general del candidato o de candidata. Tiene que ver no solamente con las habilidades técnicas o las habilidades profesionales, sino que también tiene que ver con otras habilidades, mucha gente le llama blandas, pero en realidad habilidades que son muy complejas, ¿cierto? Como habilidades interpersonales, valores, personalidad u otras cosas que pueden afectar tanto su desempeño directo en el cargo como eventualmente su inserción dentro de la organización. A veces algunas personas por sus características de personalidad son muy para adentro, son muy calladas. Y la organización es muy al revés, muy como abierta, una organización muy transparente y de decir las cosas, etcétera. Bueno, probablemente, si bien la persona puede tener muchas habilidades para ese cargo, probablemente haya un choque cultural. Hay gente que la puede sobrellevar y si uno lo contrata, porque uno dice, bueno, esa persona la verdad es que es tan buena que yo tengo que contratarla igual, bueno, pero uno sabe a priori que va a tener que hacer cosas ahí, va a tener que entrenarla, va a tener que hacerle coaching para que mejore esas habilidades y pueda de alguna manera ser más expresiva o poder plantear mejor sus ideas. O sea, el tema de la selección es un tema más amplio. La gente a veces se queda solamente con el tema, así como el otro día hablaba con unos estudiantes y me decían, esto es injusto, porque las personas, yo he sabido de muchos lugares donde contratan a las personas no por las notas, y han contratado a compañeros que tienen peores notas y a otros que tienen muy buenas notas no los han contratado. Y uno dice, pucha, esto es injusto. Depende de cómo uno lo mire, ¿cierto? Porque las notas, fíjense ustedes, las notas evalúan un aspecto del rendimiento o de la performance de las personas. Obviamente que son valiosas, no estoy mirándolo en menos ni mucho menos. Yo creo que tener buenas notas es un activo. Pero no es el único criterio. Y además fíjense ustedes que las notas las ponen los profesores y las ponen dentro de un contexto, lo ponen dentro de un contexto de la universidad y normalmente se están valorando algunos aspectos, no necesariamente los mismos aspectos que se van a valorar en el mundo laboral. Sin duda que el tener buenas notas, que implican tener buen conocimiento, el tener de alguna manera buenas habilidades técnicas o profesionales en algunas cosas, es útil. Pero junto con eso, las personas también tienen que saber expresarse, tienen que saber comunicarse, tienen que saber, por ejemplo, presentar en público, defender sus ideas, argumentar. En algunos trabajos les puede importar mucho que las personas sean más creativas, que las personas sean más innovadoras. Al revés, en otros trabajos a lo mejor les puede interesar que las personas sean muy metódicas, que sean muy sistemáticas, ¿cierto? Que sean muy detallistas. En otros les va a importar muy poco que sean grandes analíticos y que tengan, no sé, que puedan resolver un gran problema así, digamos, matemático y que puedan resolver una ecuación súper compleja. Sí, a lo mejor en algunas partes les puede interesar para un tipo de trabajo, pero a otros no, les va a importar que haga una tarea simple, metódica y la haga siempre bien y detallada. Por ejemplo, alguien que haga análisis de estado financiero, ¿cierto? Que siempre lo haga bien, correctamente, muy a conciencia, muy en profundidad. Y obviamente a lo mejor esa persona tiene un promedio no tan alto, pero justamente tiene un promedio alto en análisis de estado financiero, y en el resto no tanto. Y además tiene una personalidad que es como para eso, y le gusta eso. Bueno, esa persona tiene más chances, y debería tener más chances probablemente para ser seleccionada para un cargo de eso, que por ejemplo, para un cargo, no sé, más creativo, ¿ya? Entonces, eso hay que tener ojo, y esto es una recomendación ya no solamente desde el punto de vista de gestión de personal, de cuando ustedes tengan o alguien tenga que tomar la decisión de seleccionar, sino que ustedes mismos tienen que pensar que cuando están postulando, cuando vayan a postular para un cargo o ahora que se están preparando para su carrera profesional, tienen que incorporar otras habilidades que van más allá de solamente desempeñarse bien en los estudios y en las notas, ¿cierto? Mejorar su inglés, mejorar sus habilidades de comunicación, mejorar sus habilidades interpersonales, presentación,
Si son, a lo mejor son muy buenos en muchas que se van a presentar, son excelentes en presentar, pero son no tan buenos en Excel. Bueno, yo no digo que vayan a ser expertos en Excel, pero mejorar un poquito el Excel también les va a ayudar. Les va a ayudar a entrar en más posiciones. O si ustedes son muy buenos en programación, y eso es espectacular, pero son horribles en temas, digamos, de gestión. Como que no les importa mucho, por ejemplo, el tema de las personas. Le encantan las máquinas, le encanta la programación, etcétera, pero como que no le asigna mucha importancia a lo otro. Imagínense que ustedes los van a contratar y ustedes digan esto, a mí no me importa para nada lo otro. Bueno, no va a hablar muy bien y probablemente incluso los puede inhibir que los contraten. En cambio, si ustedes dicen, no, a mí me encanta programar, me encanta, no sé, Python, me encanta todo lo que tenga que ver con la computación, pero yo entiendo que las personas hay que seleccionarlas, y este es el proceso, y sé del proceso, y yo evaluaría sus distintas características, y yo entiendo que para ciertos cargos es bueno lo que yo sé de Python, en cambio para otras cosas no. Si alguien da esa entrevista, bueno, el gerente que lo está contratando dice, esta persona no solamente me puede servir para este cargo, sino que tiene una capacidad más amplia y puede eventualmente ser a futuro, a lo mejor puede partir por el área más técnica, por el área más de computación, pero a futuro me puede servir en un rol gerencial más importante, tiene más potencial, etc. Entonces siempre piensen un poco hacia adelante, no piensen solamente en lo del corto plazo y menos piensen en lo que ustedes solamente son buenos. Es difícil ser bueno en todo, eso estoy de acuerdo, pero uno puede complementar algunas cosas donde tiene debilidades, de modo de hacer una oferta mejor a los que te están entrevistando. Bueno, dentro de la postulación, normalmente uno envía información general. Parte del proceso de elección involucra esta revisión de antecedentes. Ahora, ojo, mucha de la revisión de antecedentes se está haciendo automatizada. Mucha de la revisión de antecedentes la están haciendo algunos servicios de selección que lo que hacen es revisar los currículums. Y la revisión del currículum se hace a través de minería de texto o a través de inteligencia artificial. Entonces hay que tener ojo con eso, de cómo armar los currículums, de cómo entregar la información, de modo de pasar esas barreras que están estableciendo ahora esos robots, digamos, ¿cierto? Después de eso, si es que uno pasa a la fase siguiente y los gerentes o la empresa que está haciendo la selección, porque muchas veces hay empresas que ayudan a la selección de personal, van a ver normalmente un proceso de entrevista, pueden ser una, dos, tres, pueden ser varias, en que van a pasar por distintas fases. En algunos casos también pueden haber pruebas de técnicas, o sea, del área de expertise. Otras veces pueden haber pruebas, por ejemplo, en idiomas o en algunas regulaciones. Y por eso ahí a veces ayuda al tener certificaciones, porque si uno tiene una certificación, a veces uno se puede saltar algunas pruebas porque ya tiene la certificación. La certificación normalmente involucra algunas pruebas en alguna área. Por ejemplo, hay gente que está certificada, por ejemplo, o sabe de normas ISO y hizo una certificación ahí, normas de calidad, por ejemplo, o en temas legales. Entonces, se puede saltar esa parte. O si no, tiene que prepararse para darla. Otro punto importante que uno tiene que siempre hacer es el chequeo de referencia, ¿cierto? Ustedes tienen que poner, normalmente los postulantes ponen referencia y uno tiene que chequear si esas referencias son exactas o no. A mí me ha tocado varias veces ver gente que me han llamado, antes cuando era director de escuela, que me llamaban, que son amigos míos de la universidad o gente que me conocía, me decía, oye, tengo 3 personas postulando y una de las personas me llamó la atención, dice que es alumno de la escuela, exalumno de la escuela. Nosotros, bueno, chequeamos esto y uno lo puede chequear y decir no. O uno puede llamar a alguien y decir, ¿trabajó contigo? Esta persona dice que trabajó contigo. ¿Trabajó realmente contigo? No, ¿cierto? Entonces, chequear referencia, eso cada vez está más automatizado. Hay empresas que se dedican a hacer eso, pero si es que uno no tiene esa facilidad, bueno, tiene que eventualmente contratar a alguna empresa o alguien que se dedique a chequear esta referencia. Siempre es importante chequear referencia. Y eso es una cosa importante. Por lo tanto, si es cierto que muchas empresas van a chequear referencia, uno cuando trabaja en una empresa, una organización tiene que tratar de hacerlo lo mejor posible y tiene que tratar de dejar la mejor impresión posible. Incluso aunque uno esté desagradado, incluso aunque a lo mejor uno tiene diferencias con su jefatura o con alguien más en la organización, dentro de lo posible tiene que tratar de dejar la mejor impresión, de modo que cuando vayan y chequeen tu referencia, nadie diga, no lo contraten porque no, es terrible, ¿cierto? Eso ojalá no lo diga nadie de ustedes. Algunas preguntas que surgen en entrevista a propósito de reclutamiento y selección.
que es bueno tener respuestas, ¿cierto? Yo se las dejo ahí para que ustedes las piensen, pero para ustedes, esto es como de ayuda para ustedes. Siempre es bueno haber pensado antes de ir a una entrevista qué es lo que te pueden preguntar, eso del lado del que está postulando. Y desde el lado que está entrevistando, bueno, tener un listado de cuáles son las cosas que a uno le importan o que le interesan. Entonces, algunas que normalmente salen son: ¿qué debilidades tiene usted? ¿Por qué deberíamos contratarte? ¿Por qué te quieres venir a esta empresa o a esta organización? ¿Cuáles son tus objetivos en la vida? ¿Qué te imaginas haciendo, por ejemplo, en 5 años más? ¿Por qué dejaste tu trabajo anterior? ¿Qué pasó? Siempre es bueno tener una buena explicación, una buena razón o una explicación plausible, ¿no? ¿Cierto? De eso. ¿Cuándo estuviste más contento con tu trabajo? ¿En qué trabajo? ¿Cierto? ¿Qué es lo que puedes hacer tú mejor o en qué puedes mejorar? ¿Cierto? Eh, ¿Cuáles son cosas positivas que tú tienes? ¿Cierto? ¿Qué sueldo busca? Es una pregunta difícil, tal como la pregunta de qué debilidades. ¿Qué sueldo busca? Muchas empresas te preguntan eso y ahí uno tiene que tener bien claro. ¿Ah? Porque y eso uno puede, siempre quiere un poco más, obviamente, ¿cierto? Pero uno tiene que tener una justificación. Uno puede decir, bueno, que conozco el mercado y el mercado me dice que es esto, y yo creo que soy mejor que el mercado, por lo tanto yo espero tener un mejor sueldo. O yo puedo decir, no, este es el sueldo de mercado, yo quiero el sueldo de mercado, pero yo estoy seguro que en 2, 3 años, en 3 meses más, 6 meses más, cuando vean mi calidad, me deberían, yo espero tener un aumento de sueldo. Hay distintas maneras de plantearlo, de modo que suene maduro, que suene razonable, que suene adecuado a las realidades que existen en el mercado y en las distintas organizaciones. ¿Ya? Eh, Algunas cosas que afectan en el tema de la entrevista, hay varias cosas que pueden afectar el desempeño y que los entrevistadores o las personas que seleccionan se fijan, ¿cierto? No tomar la entrevista seriamente, bueno, esto de not dressing appropriately, esto de no vestirse adecuadamente ha cambiado quizás un poco en el sentido de que digamos, el uso ha sido ahora más, la costumbre, digamos, es cada vez un poquito más informal, pero siempre uno tiene que ver en el contexto en el que está. Si es que uno se va a entrevistar por un banco, son instituciones que tienden a ser más formales y por lo tanto probablemente se justifique, en el caso, por ejemplo, de hombres, ir con chaqueta y corbata. En cambio, si es que yo voy a una organización que es más, voy a decirlo así, como una fintech o una institución más innovadora, más creativa, a lo mejor bastaría con una camisa y una chaqueta, bien, ¿cierto? Esto va evolucionando, pero siempre a mí me han dicho, y creo que siempre hay que tenerlo en mente, es mejor, como dicen, overdressed que underdressed. En general la gente entiende que te overdressed, ¿cierto? Va a decir, ¿para qué vino con corbata si no es necesaria la corbata? Pero no te van a penalizar porque no viniste con corbata. En cambio, si la gente esperaba que tú fueras con corbata y no fuiste, dice, mira, no nos tomó con toda la seriedad que debiera hacer. Entonces, hay que tener una pista, averiguar, chequear, total, no es tan terrible tampoco, ¿cierto? Lo otro es no discutir adecuadamente cuál ha sido su experiencia en la educación, o sea, como que no hay una reflexión de cómo te fue, digamos, lo que tú hiciste a través de tu experiencia educacional y de tu experiencia en trabajo. A veces ser demasiado modesto te puede afectar porque no expresas bien o no describes bien la magnitud de las cosas que tú has hecho, de las cosas importantes que has hecho y cómo, por lo tanto, podrías contribuirle a la empresa que te está eventualmente contratando. Hablar demasiado y no escuchar, ¿cierto? Lo que dice la contraparte. Tener mucha preocupación por ejemplo, ¿y cuánto me van a pagar? ¿Y dónde voy a estar? ¿Y voy a tener oficina solo? Bueno, y yo quiero tener 5 semanas de vacaciones libres por lo menos, ¿cierto? Como que ser muy pushy, ser muy, como mucho, mejor a veces escuchar y cuando a uno le preguntan, decir, sí, yo esperaría, yo la verdad valoro mucho mi tiempo libre, yo preferiría a lo mejor tener más espacio de tiempo libre o de vacaciones, porque me gusta viajar o lo que fuera, no sé, más que ser tan demasiado agresivo al respecto. Hablar negativamente de un jefe anterior o de una empresa anterior normalmente no es tan bueno, porque normalmente la empresa y el jefe o el que está entrevistando inmediatamente se pone en el lugar del jefe, ¿cierto? Y dice, chuta, esto es lo que va a decir de mí después, entonces yo no quiero eso, ¿ya? Entonces ojo con eso.
No tener preguntas preparadas, ¿cierto? Siempre te van a preguntar, ¿tienes tú alguna pregunta para mí que te gustaría saber? Entonces, para mostrar interés y para mostrar que tú dominas la empresa, tú puedes de alguna manera averiguar un poco previamente de cuáles son los problemas que tiene la empresa o los desafíos y preguntar alguna cosa que sea interesante. Lo otro en temas de energía, siempre es bueno tener un nivel de energía medio alto, ¿cierto? Ahí nuevamente es mejor estar de medio hacia arriba sin ser exagerado que estar así como una actitud o con un nivel de energía bajo, así como echado en, el, en la silla, como medio con sueño y no hablando mucho. Bueno, a estar atento, a estar con energía, a estar con sonrisa, a estar con un tono de voz más, con un poco más de intensidad, no tan suave, ¿cierto? De modo de mostrar energía en la entrevista. Y lo otro es no conectarse con el entrevistador, también eso puede ir en contra. Bueno, eso es el tema que veíamos de la parte de planificación y de selección y reclutamiento, que son muy importantes, porque finalmente son las que traen las personas que van a estar en la organización. Esa es la más básica. Fíjense, por ejemplo, en instituciones públicas, donde a veces es muy difícil eventualmente después sacar personas que no lo hacen tan bien. Fíjense que esa fase es clave. Si es que yo hago mal el proceso de planificación, obtención y selección, ¿cierto? Yo me voy a quedar con esas personas probablemente por 20, 30 años, ¿cierto? Por lo tanto, es un factor muy, muy, muy importante, muy determinante y en el cual le tengo que dedicar mucha atención. Pero bueno, una vez que las personas están dentro de la compañía, yo tengo que tratar sobre todo las personas buenas, tengo que tratar de motivarlas y retenerlas, ¿cierto? Desarrollarlas, motivarlas y retenerlas. Ahora, ¿por qué normalmente se acepta a la gente del trabajo? Fíjense que ahí, fíjense que esto que aparece ahí siempre es llamativo y ha aumentado tal como se lo explicaba en un clip anterior. La compensación siempre va a ser relevante porque la gente necesita su trabajo para vivir, ¿cierto? O para ahorrar o para lo que fuere, para cumplir con sus necesidades. Pero hay otros elementos que son tan importantes como la compensación y que a los cuales uno también tiene que prestarle atención. Ahí aparece la flexibilidad, la cultura de trabajo. La cultura de trabajo tiene que ver con, de alguna manera, cómo si hay una cultura de, por ejemplo, de innovación, con una cultura de mejora, una cultura de apoyo, versus una cultura de crítica, versus una cultura de alguna manera de chaqueteo, de envidia, de una cultura de competencia solamente y no de alguna manera de colaboración. Training opportunities, todo lo que tiene que ver con entrenamiento o mejora, ¿cierto? Y desarrollo de carreras todas estas son de las más importantes, por lo tanto uno les debería prestar atención. O sea, la compensación es una, para el 25% de la gente en ese momento era la más importante, pero las otras, si ustedes la suman más del 50%. Entonces, el desarrollo, el entrenamiento que aparecía ahí dentro de las que se mencionaban, es un elemento importante. Las personas traen un conocimiento que es más general, que tiene que ver con ciertas habilidades que sirven, que vienen o de la profesión, o de una carrera técnica, o de un oficio que la gente aprendió, pero igual se necesitan, por ejemplo, conocimientos específicos de la organización, de cómo se hacen las cosas en una organización, de conocer procedimientos internos, conocer a lo mejor nuevas tecnologías que no estaban en las otras organizaciones, pero sí están en la nueva. Entonces, siempre va a haber que hacer algún tipo de entrenamiento, de capacitación, y que debiera estar de alguna manera inserto en un plan de desarrollo. O sea, yo te contrato a ti como analista, recuerden el ejemplo del analista del Banco Central, pero mi idea es que vayas avanzando y que vayas probablemente después siendo a lo mejor supervisor, después a lo mejor jefe de un área y eventualmente llegar a ser gerente de una división dentro de lo que es el Banco Central, que sea en 15 años más o en 20 años más, no sé, en lo que fuere. Y pero para que se vaya produciendo eso, la persona tiene que tener como un entrenamiento específico, capacitación, también un entrenamiento en el trabajo, o sea, hacer la pega, hacer ciertos trabajos que le van a ir permitiendo avanzar dentro de ese camino y que cada vez más le va a permitir entregar un mejor desempeño, un mejor valor, ¿cierto?, a la organización en la que está trabajando.
Ahora, ahí fíjense que más abajo aparece la distinción entre capacitación específica y capacitación general. Esta es una distinción importante que es bueno que la conozcan desde ya. Capacitación específica es una capacitación que sirve fundamentalmente para un trabajo muy específico o para una organización específica. Por lo tanto, normalmente la capacitación específica no le va a servir al trabajador fuera de esa empresa. Le va a servir en muy pocas partes fuera de esa empresa. Entonces, por ejemplo, manejar una máquina muy específica que solamente la tiene esa empresa en Chile. O manejar un procedimiento que solamente lo realiza esa empresa. Ese conocimiento, que es muy valioso para esa empresa, pero no va a ser valioso en el resto del país o del mundo. Por lo tanto, en ese caso, para que el entrenamiento ocurra, es necesario que la empresa invierta mucho en él. Va a tener que invertir mucho porque obviamente el trabajador no tiene todos los incentivos, no tiene tantos incentivos porque, bueno, le va a servir solamente en esa compañía, ¿cierto? El entrenamiento general, por ejemplo, capacitación general sería inglés. Inglés probablemente le sirve a alguien que lo entrene en inglés, le va a servir en la mayoría de las empresas. O capacitación en Excel, lo mismo, ¿cierto? Y ahí, en lo que es capacitación general, ahí probablemente la empresa puede poner un poco más, puede poner un poco de esfuerzo y puede ser parte de los beneficios o de las cosas que yo voy a hacer para que la gente se entretenga, no se entretenga, pero para que la gente se capacite y de alguna manera obtenga beneficio, o sea, puede ser dado como un beneficio, me va a ayudar a mí indirectamente también, pero yo tengo que ahí chequear, porque los recursos son escasos, ¿cierto? ¿Cuántos recursos voy a poner en capacitación específica que yo no la voy a obtener probablemente del mercado y por lo tanto la tengo que hacer yo, versus cuánto voy a dedicar a capacitación general? La capacitación y el entrenamiento, ¿cierto? Obviamente lo estamos pensando desde el punto de vista de la empresa, por lo tanto tengo que considerar cuáles son las necesidades de la empresa y si, por ejemplo, yo estoy haciendo un gran esfuerzo para hacer transformación digital, yo soy un banco, voy a hacer voy a moverme hacia digitalización de la mayoría de los procesos, digitalización incluso de los productos, incorporación de, qué sé yo, de tecnologías nuevas como de inteligencia artificial o blockchain al negocio financiero. Y para hacer todo ese proceso de transformación digital, obviamente se va a requerir hacer mucha modificación en los conocimientos que tengan los individuos, porque esos individuos, al cambiar su conocimiento, van a cambiar también parte del conocimiento que tiene la organización. Entonces voy a tener que considerar o fijarme mucho en cuál es la estrategia y cuáles son las necesidades de la empresa para diagnosticar y saber qué niveles de conocimiento existen y cuáles hay carencias, ¿cierto? Y por lo tanto cuál debería ser el plan de desarrollo que yo debiera establecer. Ahora, junto con eso, siempre es importante considerar que al final uno trabaja con personas y las personas van a captar más, van a entrenarse más, van a tener mejor disposición a entrenarse, a capacitarse, en la medida que están más motivadas o que de alguna manera ellos vean que hay un beneficio o esté alineado con sus propias motivaciones y expectativas. Entonces, es importante también considerar cuáles son las expectativas y las necesidades de las personas. A veces hay personas que cuando se les contrató se les prometió cosas, se les prometió que se les iba a entrenar en algunas áreas, se les prometió que se les iban a dar, por ejemplo, oportunidades de ir al exterior o que iban a ser entrenados en algunas materias específicas. Por ejemplo, en muchas partes se les dice, no, nosotros te vamos a pagar un MBA, te vamos a pagar una maestría, ¿cierto? Y por lo tanto eso está dentro de las expectativas o dentro de las promesas. Y también para la propia desarrollo de la carrera, ¿cierto? A lo mejor se ha detectado que una persona tiene algunas carencias y producto de esas carencias no avanza tanto en la carrera. Entonces, si eso es así, el área de personas también tiene que ayudar y tiene que considerar esas carencias o esos desafíos que tienen las personas a nivel individual, que a lo mejor no son perfectos, no son las más prioritarias, digámoslo así, desde el punto de vista del desarrollo de la empresa, pero sí es prioritario porque, primero, se lo habíamos prometido a esa persona y segundo, creemos que eso indirectamente puede ayudarla en su carrera a futuro. Y nosotros queremos retenerla porque esa persona es valiosa. Si nosotros no hacemos eso, a lo mejor no lo vamos a lograr retener. ¿Por qué no lo vamos a lograr retener? Porque no vamos a poder ascenderla o cambiarla hacia otra parte donde nosotros creemos que ella podría tener un potencial muy grande. Entonces,
siempre es bueno considerar ambas consideraciones, ambas necesidades. Y eso, bueno, eso va a dar a un plan de desarrollo y capacitación que tiene que ser sostenido, que tiene que ser pensado, coherente. Un cuarto punto tiene que ver con la motivación y la retención, ¿cierto? Mencionaba antes razones por las cuales las personas aceptan un trabajo determinado. Esta es una encuesta de por qué las personas se mantienen, ¿cierto? Entonces, no necesariamente son las mismas, pero algunas se tienden a mantener. Fíjense que la compensación baja en valor, ¿cierto? Con esto no estoy diciendo que no sea importante, sigue estando entre las 5 razones más importantes, pero baja creo que del segundo lugar que estaba antes al cuarto. Porque otras cosas también se empiezan a ser consideradas. Empiezan a ser consideradas, por ejemplo, las responsabilidades. O sea, si el trabajo que hago es aburrido o no. Es interesante o no. Y a veces yo puedo sacrificar el sueldo actual, y por eso que la compensación actual no siempre es la más importante, si es que yo veo que hay un potencial de largo plazo mejor. Entonces, a veces es más importante la posibilidad de desarrollo, la posibilidad de avance profesional que la compensación actual. Otros factores, bueno, en el tiempo, y eso es natural, cuando yo llevo más tiempo en una organización, yo voy generando una lealtad con la institución en general, con la historia, con la vida en el fondo que uno lleva, y eso puede ser otra de las razones. Y a veces también se producen lazos personales, por ejemplo con la jefatura o con algunos supervisores o jefes, con los cuales uno les gusta trabajar, les cree, lo valoran, ¿cierto? Valoran a esa persona y quieren mantenerse ahí. Pero fíjense, el tener un trabajo interesante y el tener potencial de largo plazo son, de acuerdo a eso, un 72% de las personas les importarían esas dos razones de manera relevante. Por lo tanto, es importante considerarlo a la hora de motivación y retención. Motivación y retención muchas veces la gente la mira solamente del tema de compensación y por eso yo les recuerdo ese cuadrito que está ahí, motivación y retención, si bien considera compensación, muchas veces es mucho más complejo que solamente compensación. ¿Ya? Ahora, obviamente que la compensación es importante y es necesario, por lo tanto, fijar los sueldos o salarios y que son de alguna manera el intercambio financiero, el pago financiero que yo le hago a las personas por sacrificar su tiempo y entregárselo a la organización. Ahora, hay distintas maneras de fijar esos sueldos o salarios. Ahí aparecen tres, básicamente. Una es lo que uno normalmente piensa, que el sueldo sea fijo, o sea, que uno le pagan un sueldo todos los meses, e independientemente de lo que haga, le pagan un sueldo todos los meses. Ahora, uno sabe, cuando uno tiene el sueldo fijo, uno sabe, por ejemplo, si uno es contador, auditor, uno sabe que a fin de año y a principio del año va a tener mucho trabajo porque tiene que cerrar los balances, tiene que hacer una serie de cierres contables y además después viene la parte de los impuestos. Entonces, en esa fase del trabajo hay una sobrecarga y probablemente hay otros meses donde la situación no es tan fuerte. Entonces, como que, claro, no te pagan más en los meses que estás trabajando mucho, pero tampoco te pagan menos en los meses que la cosa está un poco más suave. Esa es la gracia del sueldo fijo y hay gente que le gusta eso. Pero hay otras formas de fijar el sueldo que es por productividad, por pieza producida o variable, en el fondo variable, ¿cierto? Un caso típico es el de un vendedor, ¿cierto? Un vendedor que supongamos que tiene un sueldo fijo cero, no, casi no existe, pero supongamos que tuviera sueldo fijo cero y que solamente se le paga sueldo en la medida que venda. O sea, un vendedor de autos, si usted vende un auto, recibe un 2% de comisión o un 1% de comisión por cada auto vendido. Si usted vende 10 autos, va a tener un sueldo muy grande. Si usted vende un auto, va a tener un sueldo muy chico, ¿ya? O sea, tiene una gracia que te estimula a vender más autos y va a tener mucho incentivo a hacerlo, pero tiene también algunos problemas porque puede haber alguna gente que eso no le acomode porque tiene gastos fijos y a lo mejor es un buen vendedor, pero lo vamos a perder porque es demasiado arriesgado. Y por otro lado puede incentivar malas prácticas, ¿cierto? Porque la gente puede vender productos malos, no le va a importar, va a desinformar a lo mejor a los clientes y eso puede generar después repercusiones negativas para la compañía. Entonces, muchas veces lo que se hace es utilizar la tercera alternativa, que es un salario mixto,
¿ya? Ahora, dentro de lo que es, antes de pasar al salario mixto, que es una mezcla de los dos, hay varios tipos de salario variable. Unos que pueden ser comisión por venta, que era el ejemplo que yo había señalado. Otro ejemplo es un bono a fin de año, o sea, una vez que uno cumple una meta, por ejemplo, en vez de que sea por auto vendido, usted tiene que cumplir, por ejemplo, si cumple 5 la venta de 5 autos en el mes, usted recibe, además de su sueldo fijo, que puede ser, o recibe un bono que es de, no sé, 1.000.000 de pesos, ¿ya? Un bono determinado. O en una empresa, uno puede recibir un bono si es que la empresa consiguió una cierta cantidad de utilidad en el año, recibe un bono. Y otro es un porcentaje de las utilidades. Esos son todos mecanismos de sueldo variable. Lo normal entonces es que, por lo que explicaba antes, para tratar de que el riesgo no sea tan grande, para evitar perder gente buena, etc., es que uno utilice un mecanismo de compensación mixto, que tenga un componente fijo y un componente variable. ¿Cuál es el tamaño relativo de cada uno? Va a depender del tipo de tarea. Si la tarea tiene que ver, por ejemplo, mucho con venta, va a tener un componente más variable. Si es que yo puedo medir exactamente la producción o lo que se está haciendo y es más fácil identificable, por lo tanto, en esos casos probablemente va a estar puede estar más vinculado con la productividad o con lo variable. Si es que eso es más difícil de medir, si es más difícil de calcular o identificar, probablemente la parte variable va a ser menor, normalmente puede ser un bono, ¿cierto? Por cumplimiento, eso es lo que se va a utilizar. Ahora, recuerden que uno de los problemas, digamos, cada esquema de incentivo va a generar, va a influir en el comportamiento, ¿cierto? Si el salario fijo para alguna gente puede ser muy malo porque va a hacer que no saque su mejor potencial, que de alguna manera haga lo mínimo, haga lo básico y cada vez empiece a hacer menos y por lo tanto no haga todo lo que es necesario para la compañía. En cambio, si yo le pongo una mixtura y tiene una parte fija y una parte variable, a lo mejor esa persona va a funcionar mejor. O sea, la forma de compensación tiene efecto en el funcionamiento de las personas y en el comportamiento de las personas. Otra cosa que yo no mencioné acá, que es importante, que también pueden haber salarios que sean grupales versus salarios individuales. Esa es otra forma de diseñar que salario o compensaciones que es importante considerar. Entonces imagínense, por ejemplo, en un restaurante pueden haber, reciben un sueldo fijo bajo, los garzones, los otros reciben propina por la atención en cada una de las mesas, que es un componente variable muy importante. Y a lo mejor pueden recibir incluso un bono de la empresa, del restaurante, si hay una cantidad de ventas, si supera una cierta cantidad de ventas, reciben un bono cada uno de los trabajadores o los garzones. Ahora, fíjense que en la parte variable, no es lo mismo que la parte variable sea pagada directamente a cada garzón, que sea un pool de los garzones. O sea, fíjense que cómo cambia los incentivos si es que cada garzón recibe él directamente la propina de cada una de las mesas que atendió, versus que se junta un común, ¿cierto? Una bolsa común, todas las propinas del día o todas las propinas del mes se juntan en una bolsa común y se reparten por igual, por hora trabajada, supongamos, entre los distintos garzones. Bueno, fíjense que en esto último puede existir lo que se denomina free riding, ¿cierto? Free riding es básicamente que alguien como que se aprovecha de los demás, no hace mucho esfuerzo. Imagínense un garzón que es más lento, un garzón que más encima atiende mal, que no es muy servicial, versus otros que corren, que atienden mucha gente, que atienden muchas mesas, que atienden bien, que además son buenos vendedores porque le dicen no le gustaría tomarse un postre o tomarse un té o algo así, ¿cierto? Y logran que las personas consuman un poco más, ¿cierto? Y aumentan por lo tanto la propina que van a recibir. Y otros que no hacen nada o hacen muy poco. Y todos, en el caso de la repartición para todos, ¿cierto? La bolsa común, todos reciben lo mismo. Obviamente que en ese caso pueden pagar, las personas más productivas pueden salir para atrás, ¿cierto? Y pueden desincentivarse el buen funcionamiento del restaurante. Y puede al revés mal incentivarse o incentivarse malas prácticas como son esto de no trabajar todo lo que corresponde o no esforzarse. Entonces, ojo con esto de los salarios individuales versus los grupales. Es cierto que los grupales pueden a veces ayudar un poquito a la colaboración, ¿cierto? Siempre, bueno, un poco de colaboración, pero en general probablemente ese componente tiene que ser más pequeño y el componente más grande debiera ser en promedio más el individual.
Bueno, mencionaba que aparte de las compensaciones financieras, que en este caso los sueldos, ¿no? Que pueden ser variables o fijos o mixtos, que pueden ser grupales o individuales, como vimos recién, también está el tema de beneficios adicionales, ¿cierto? Y ahí los beneficios adicionales que van más allá del sueldo, ¿cierto? Entonces, fíjense que tenemos ahí los beneficios intrínsecos que tienen que ver con el trabajo en sí, ¿cierto? Eh, eh, Eso, como veíamos antes, fíjense un poco más atrás, la responsabilidad del trabajo interesante puede ser muy relevante. Por lo tanto, el diseño del trabajo, o sea, qué cosas hay que hacer, cómo ocurre, dónde ocurre, a quién le reporto, qué informes tengo que hacer, qué informes se justifican, qué informes no, salida de terreno, no salida de terreno. Bueno, todas esas distintas componentes hacen que el trabajo pueda ser más o menos interesante para las personas. Entonces, una de las cosas que uno tiene que fijarse cuando uno quiere motivar y retener personas es si es que uno tiene que rediseñar el trabajo, tiene que cambiar algunas cosas. Por ejemplo, ahora que estamos saliendo de la pandemia, bueno, hay toda una discusión de qué porcentaje del trabajo tiene que ser en la oficina o en el lugar de trabajo, en la fábrica, ¿cierto? Y qué parte tiene que ser en la casa, o puede ser en la casa, o a través de teletrabajo. Y ahí hay algunas empresas que están aprovechando esto de manera inteligente, virtuosa, y están diciendo, bueno, hemos visto que mucho trabajo sí se puede hacer en la casa, hemos visto que algunas cosas es mejor que se hagan en la oficina, porque se estimula la colaboración, se estimula la creatividad, el compañerismo, pero podemos de alguna manera combinar estas dos cosas. Entonces, fíjense que eso, que es un aspecto menor, pero igual es un aspecto importante que afecta a las personas, bueno, puede ser incorporado en el diseño de los trabajos y puede hacer que el trabajo sea más interesante. Bueno, eso tiene que ver con el trabajo en sí. Ahora, con lo que es no del trabajo en sí, ya mencionamos lo que son beneficios extrínsecos, ya mencionamos los beneficios pecuniarios financieros, que son los sueldos, ¿cierto? La parte financiera, y pueden ser variable o fijo o mixto, como decíamos. Pero también hay otros beneficios que son materiales, pero que no tienen que ver necesariamente con el trabajo en sí, o que ayudan a las personas, ¿cierto? Que no son directamente pecuniarios o financieros, es decir, no involucran un traspaso de dinero o de sueldo, ¿cierto? A las personas. Y algunas de estas cosas pueden ser cosas como, por ejemplo, beneficios de transporte. Por ejemplo, algunas personas les dan auto, algunas personas les dan buses, transporte a sus casas. Fíjense, por ejemplo, en las compañías aéreas normalmente las tripulaciones las van a dejar y las van a buscar desde su lugar de trabajo a la casa, ¿cierto? O a los hoteles. O sea, todo lo que es transporte al o desde el lugar de trabajo es cubierto por la empresa. ¿Sí? En las empresas mineras también muchas veces, ¿cierto? Hay buses o en las fábricas, ¿cierto? Que de alguna manera llevan a las personas desde puntos comunes hasta los lugares de trabajo, facilitando el tema del transporte y abaratando el tema del transporte. Becas de estudio, que aprovechan los hijos, o becas de estudio que las mismas personas pueden eventualmente utilizar, que son un estudio de posgrado u otro. A veces algunas empresas ponen colegios, ¿cierto? Sobre todo empresas que están en lugares más remotos, donde a lo mejor no hay acceso. A lo mejor algunos le dan vivienda. Otros dan lugares de entretenimiento, por ejemplo, lugares de descanso, centros vacacionales. Si uno va al litoral central y al sur, de distintos lados, va a haber algunos centros, que si este es el centro vacacional del Banco del Estado, o del Banco de Chile, o de X empresa. Bueno, esos son beneficios que reciben las personas que pueden utilizar, ¿cierto?, para su bienestar o el de la familia y que son valorados. También últimamente se está incorporando dentro de eso el tener más acceso a días de descanso, a permiso, a canjes, a flexibilidad, ¿cierto? Que son aspectos importantes, permisos sin goce de sueldo, que permiten de alguna manera responder a las necesidades de las personas y a mantenerlos motivados y retenerlos, ¿no? Ahí aparece una foto de justamente como de Google o de alguna de estas empresas así como con diseños interiores atractivos, interesantes, que llaman a la motivación o al relax, ¿cierto? Que pueden ayudar. Bueno, aquí aparecen en más detalle, muchos beneficios, en más detalle, muchos de esos fueron mencionados en el anterior. Ahora, una de las cosas que uno tiene que fijarse desde el punto de vista de la empresa
es que todos estos beneficios, o sea, por ejemplo, seguros especiales, beneficios para los hijos, un sistema de bienestar, qué sé yo, algunos pueden tener incluso clínica, qué sé yo, clínica dental, o pueden tener, no sé, clínica de apoyo psicológico, otros tienen centros vacacionales. Bueno, todas estas cosas, si bien no implican pagarle directamente a las personas, o sea, no es un incremento del sueldo, esto lo tiene que pagar alguien y lo paga la empresa. Y por lo tanto, siempre uno tiene que pensar de que si el sueldo es uno, ¿cierto? Uno tiene que cubrir más que el sueldo. O sea, si alguien recibe 1 millón de pesos de salario líquido, el costo de empresa, o sea, lo que le va a costar contratar a esa persona es mucho más que eso, porque tiene que considerar los impuestos, tiene que considerar el ahorro previsional, que es el 10%, más el 7% de la salud, más seguro de invalidez y cesantía, más el impuesto a la renta. Aproximadamente para ese rango puede ser 25%, es decir, en realidad yo lo contraté por 1 millón, pero el sueldo, o digamos, el costo empresa, perdón, va a ser de 1.250.000. Y si a eso yo le agrego que le entrego otros beneficios, como un centro vacacional, una clínica dental o ese tipo de cosas, el costo por persona me puede estar saliendo, qué sé yo, 1.300.000, 1.350.000, 1.400.000. Eso cuando los tramos de impuestos son bajos, pero por ejemplo alguien que está en un tramo de impuestos alto, donde puede estar pagando impuestos de 35%, 40%, si le pago por ejemplo 5 millones de pesos líquidos, probablemente el costo de empresa de esa persona puede llegar a ser 7 millones, 7 millones y medio, sumando los distintos beneficios. Entonces, ojo con eso. Lo menciono además cuando uno está evaluando financieramente los beneficios y las cosas que quiere entregarle a las personas, tiene que llevarlo a plata, cuánto le va a costar a la empresa. Entonces, los costos de personal no son solamente los sueldos, son los sueldos más los beneficios legales establecidos, o sea, la AFP, la pensión, digamos, el salud, seguro invalidez, o sea que eso es como un 20% más los impuestos. Eso es el desde. Y además los beneficios adicionales que la empresa decida entregar. ¿Ya? Fíjense, aquí hay una planilla, por si no la han visto, esta es una planilla de un trabajador común, ¿cierto? Que recibe aproximadamente, 900, es el sueldo líquido, 992.000 pesos, pero fíjense, el total haberes, ese es el sueldo bruto, 1.236.000, un poco lo que yo les decía antes, ¿cierto? Para recibir 1 millón, más o menos el costo de la empresa es 1.250.000. O sea, la empresa tuvo que desembolsar, en este caso, 1.236.000, porque de esos 992 se lo pagó al trabajador, que está ahí, pero esos 244 que son descuentos se los pagaron a otra gente. 130 fueron para la AFP, para los fondos de pensiones, para la cuenta de ahorro individual, 81.000 pesos fueron para la ISAPRE, por su seguro de salud, 10.000 pesos por el impuesto, en este caso, que es bajo, seguro de cesantía 7.000 pesos, y alguno otro que hay por ahí, un préstamo, en este caso hay un préstamo, ¿cierto? Bueno, entonces fíjense cómo la empresa, en el fondo, si paga un sueldo de aproximadamente 1 millón líquido, más o menos le va a costar 1.250.000. Y eso va a ir aumentando si es que los sueldos son más altos. El porcentaje extra que la empresa tiene que pagar va a ir aumentando. Aquí hay otro ejemplo. Fíjense, una persona que tiene un sueldo líquido de 4.400.000, en este caso le va a dar el sueldo bruto básico, sin beneficios adicionales extras, solo los legales, de 5.600.000. Por eso yo les decía, alguien que tiene un sueldo de 5 millones, 5 millones y medio líquido, probablemente va a acercarse a 6 millones y medio, 7 millones brutos, considerando todos los distintos beneficios, tanto los legales obligatorios como algunos extras que la empresa pueda dar. Por ejemplo, si le da un auto, o si le pasa un auto, o si le da algún beneficio, por ejemplo, de estudiar alguna maestría. Bueno, eso hay que agregarlo a esta parte de acá y va a ser mucho más costoso. El costo de empresa va a ser mucho más alto. Esto es información general. Es bueno que se informen si no lo han visto. Vean los impuestos a la renta, porque los impuestos a la renta es bastante alto. O sea, fíjense que personas que ganan pues, entre 5 millones, un poco más de 4 millones, ¿cierto? Pueden estar pagando un 30% de impuestos, ¿no? No es poco, digamos, ¿no? Obviamente que hay un descuento, o sea, no es un 30% a todo lo que ganen, sino que a lo que está por sobre un cierto monto, pero si uno acumula, les puede dar una tasa media de impuestos del 20% o más. O sea, de que por cada, en el fondo, si recibe 5 millones de pesos, puede estar pagando
1.000.000 de pesos de impuestos o más, digamos, mensuales. De hecho, en el caso anterior, veámoslo ahí, en este caso estaba pagando, una persona que estaba ganando 4.400.000, estaba pagando en ese instante alrededor de 700.000 pesos de impuestos, ¿ya? Bueno, entonces, eso nos lleva a que en el área de personas también, un área importante a propósito de las compensaciones, pero en general de todo lo que es el manejo de personas, cada vez es un área más legal y donde es muy importante conocer las leyes del Código del Trabajo, en el caso, en términos generales, leyes especiales, por ejemplo, los que trabajan en colegios, los que trabajan, por ejemplo, en empresas o organizaciones del Estado, tienen que conocer el estatuto administrativo y tienen que conocer el Código del Trabajo. Entonces hay mucha ley que uno tiene que considerar. Además están las leyes de pensiones, las leyes de salud, varias que tienen que ver con estos beneficios obligatorios o que las personas tienen que de alguna manera cotizar, también son necesarios de considerar. Por lo tanto, el área de personas tiene este componente como de gestión y más de incentivo, gestión, motivación, más psicológica, económica, pero también tiene el área como legal, que también es muy, muy, muy importante. ¿Para qué decir todo lo que tiene que ver con el tema de sindicato, cierto? Bueno, un último punto relacionado con el proceso regular de gestión de personas tiene que ver con la evaluación de desempeño. Y la evaluación de desempeño tiene básicamente el objetivo, ¿cierto?, de evaluar y de manera constructiva, de generar de alguna manera un feedback, una retroalimentación, para ayudar a los trabajadores, a los empleados, a las personas que mejoren su desempeño y que por ese intermedio la organización completa mejore su desempeño. Entonces, uno tiene que tratar de hacerlo lo más fehaciente, lo más equitativo, lo más correcto posible. Y en ese sentido, claro, uno quisiera privilegiar la objetividad. Desafortunadamente, siempre va a tener un componente de subjetividad porque muchas de las metas o de los criterios, digamos, van a tener un componente cualitativo o subjetivo. No todo puede ser cuantificable. Y incluso lo cuantificable uno puede discutir, ¿cierto? Cualitativamente aquello. Ahora, lo que sí importa es que sea un proceso formal, que sea ojalá de alguna manera conocido, formal, que implique la fijación de unos ciertos objetivos, por lo tanto, por los cuales uno va a ser evaluado, que hayan algunos criterios generales por los cuales se va a producirse esa evaluación, que haya un involucramiento de la jefatura o los supervisores en este proceso, por lo tanto que se lo tomen en serio, y que se lo tomen en serio de modo de incorporar, digamos, de eliminarlo al máximo la subjetividad dentro de lo posible, o de estar consciente de que pueden haber elementos subjetivos y cualitativos que uno tiene que ponderar de la manera más equitativa posible. Y una manera de hacer eso es con calibración, ¿cierto? Es calibrarse uno internamente y lo otro es calibrarse con otros, ¿cierto? Porque a veces a lo mejor uno tiene un criterio y se carga mucho para un lado. Por ejemplo, les doy un ejemplo. Hay gente que se fija mucho en cosas como visibles. Es que tú no vienes nunca, no llegas nunca a la hora y te vas temprano. Pero resulta que la persona cumple siempre y entrega todo a tiempo y hace todo perfecto. Pero sí, pero es que eso no me importa tanto. A mí me importa que tú no llegas a la hora y te vas temprano. Entonces se fija más en lo formal, pero no se fija digamos, en lo visible, pero no se fija en la productividad. Versus otro que puede ser al revés. Es decir, a mí me da lo mismo cuando venga mientras me cumpla. Pero eso también puede generar algún ruido, porque si la persona no viene nunca y hace todo en la casa y el acuerdo es que venga 2 días a la semana y 3 días se quede en la casa, bueno, eso genera un problema de clima interior y de coordinación que también, digamos, que escapa a la tolerancia adecuada y que también uno debería considerar. Entonces, uno tiene que sopesar esto y una manera de sopesar esto es calibrándose con otra jefatura, de modo de chequear si es que uno está más o menos en el nivel o si uno se está sobrepasando demasiado en alguno de estos criterios o lo está ponderando por encima de otro, ¿ya? Bueno, dentro de las cosas del proceso de evaluación de desempeño, siempre es bueno que haya un elemento de evaluación externa, o sea, del supervisor, también puede ser de los pares, eso se le llama evaluación de 360, ¿cierto? Que te evalúan tu jefe, te evalúan tus pares y te evalúan tus subordinados. Es un proceso de evaluación más complejo, pero al menos, como mínimo, uno debería pensar en la autoevaluación, o sea, uno autoevaluarse y la evaluación del supervisor.
Siempre es bueno que ocurran esas dos cosas, porque cuando uno va a darle feedback como supervisor a una persona que está siendo evaluada por uno, si esa persona no ha hecho una autoevaluación, es más factible que no entienda a veces alguna de las cosas. Es bueno que haya una reflexión. Si las personas son si son, digamos, normalmente equitativas, digamos, consigo mismo, van a entender de que algunas cosas le hicieron muy bien, algunas cosas le hicieron bien, otras le hicieron no tan bien. Es cierto que uno tiende a ser más, la mayoría de las personas tienden a ser más condescendientes con uno mismo, por lo tanto va a estar cargado más hacia el lado positivo, pero uno va a entender que algunas cosas no las hizo tan bien. Entonces después cuando te digan, oye, esta cosa la hiciste mal, sí, bueno, calza con que yo pensaba que yo no lo hacía tan bien. En cambio, si tú no hiciste la autoevaluación, a priori tú vas a pensar que todo lo hiciste bien. ¿Ya? Y no vas a tener conciencia de que un detalle o alguna cosa a lo mejor tú podías mejorar. Entonces, siempre es bueno que haya autoevaluación, además de una evaluación del superior. Mejor si es que hay evaluación de pares, de mis compañeros, y además evaluación por parte de la gente con la que depende de mí, en los casos que sean correctos, y que esto termine con un proceso de entrega de feedback y retroalimentación. En algunas empresas incluso esto tiene como un double loop, como un loop doble, ¿cierto? En el sentido de que hay una primera reunión en la que se evalúa, se entrega, se comparte esta información entre su supervisor y supervisado, digámoslo así, y hay un periodo de reflexión posterior, además, adicional, en la cual a lo mejor las partes pueden decir, sí, en realidad está ok, sí, en realidad yo creo que aquí exageré la nota, fui muy exigente, o al revés, yo fui muy condescendiente conmigo mismo, y uno llega a una fase final en la que hay un acuerdo, no un acuerdo, pero por lo menos hay un cierto consenso de que el feedback entregado, la retroalimentación es correcta, es justa, pero además sirve para mejorar en el desempeño futuro. ¿Ya? Bueno, un último punto que quería mencionar y que se relaciona también con el tema de gestión de personas y sobre todo en la parte legal, es que cada vez más las empresas tienen que destinar tiempo importante, ¿cierto?, a manejar las relaciones laborales en su conjunto, ya no con un individuo en particular, sino que con los trabajadores o con el equipo, digamos, de manera conjunta. Y eso en muchas organizaciones es con los sindicatos, en otras son asociaciones propiamente tal, o grupos, porque no siempre hay como una formalización de esto. Las empresas más grandes normalmente son sindicatos, pero en otras hay agrupaciones de trabajadores o grupos que se forman ad hoc para de alguna manera manifestar problemas, como los que le decía anteriormente, de un casino, o problemas de, qué sé yo, del proceso, de la tecnología, o de contrataciones, o de injusticia, o de inequidad. Bueno, siempre pueden haber algunos problemas. Entonces, ahí todo este manejo sindical tiene que ser hecho por el área de personas. Eh, Dentro de esos procesos, quizás el más importante es el de negociación colectiva, que es a través del cual se negocian las condiciones salariales y no salariales de trabajo en general, ¿cierto?, de los distintos miembros de ese sindicato o grupo de trabajadores. Normalmente producto de esa negociación colectiva sale el contrato colectivo, ¿cierto?, que es el contrato que establece estas relaciones de trabajo con cada una, con las distintas personas, y que van a ser de alguna manera incluidos dentro del contrato de trabajo individual que cada persona va a tener con la organización. Producto además de la legislación, las personas que están en un sindicato tienen derecho a huelga. Ahora fíjense que el derecho a huelga a veces la gente lo confunde. El derecho a huelga no es un derecho a todo evento. El derecho a huelga es un derecho en que yo fuerzo a la empresa y le digo, ¿sabe qué más? No estoy conforme con lo que ustedes me están ofreciendo, y por ende yo me sacrifico. Y mi sacrificio es que yo no voy a ir a trabajar. Eso le genera un problema a la empresa porque la empresa no produce, o porque la empresa tiene que buscar a última hora alguna gente que a lo mejor la pueda reemplazar por un tiempo. Pero el sacrificio es que yo dejo de percibir el sueldo. Aquí últimamente la gente entiende esto incorrectamente, ¿cierto? Entiende como que el derecho a huelga es un derecho a huelga, pero además con sueldo. Eso no es huelga. Eso no es huelga, eso es algo ilegal, de hecho. ¿Ah? La gente no lo entiende. Huelga significa que yo estoy tan enojado, o encuentro que esto es tan injusto, ¿cierto?, en que yo voy a sacrificar mi ingreso de estos días que esté en huelga,
y le vaya a generar un daño a la empresa, porque la empresa no va a poder trabajar al mismo ritmo que estaba. De modo que el empleador se dé cuenta que realmente tiene que hacer una mejor oferta o que la oferta que hizo es una oferta que tiene problemas y que tiene que llegarse a un acuerdo. Entonces, esto modera las dos partes. Por un lado, yo sé, por el lado de la empresa, que si un trabajador entra a huelga es porque realmente cree que yo como empresa no estoy haciendo lo adecuado o estoy ofreciendo menos de lo que debiera. Y además incentiva al trabajador a solamente ejercerlo cuando esto es inequitativo, no por una cosa que es menor, ¿cierto? Entonces esa es como la lógica, ¿ya? Desafortunadamente esto ha ido cambiando, la gente lo confunde, cree que esto es a todo evento, no entiende los costos que le genera no solamente a la empresa, sino que a otros trabajadores que están en otras unidades, porque normalmente no hay un solo sindicato. O sea, hay muchos involucrados que son afectados porque una área se declara en huelga o no. Y eso no, a veces no está incluido. Pero es una herramienta legal, ética, justificable, ¿cierto?, para los trabajadores, sobre todo cuando no se logra llegar a un acuerdo y cuando ya es como la última opción, pero tiene que ser usado con responsabilidad por parte de los trabajadores, tal como la empresa tiene que ser responsable de la oferta que hace a sus equipos, ¿ya? Bueno, ahí aparece el proceso de negociación colectiva en términos generales. No voy a entrar en detalle, lo dejo ahí por si lo quieren revisar. Pero es un proceso muy importante en el área de gestión de personas. Cuando les toque un curso en el área o en relaciones sindicales lo van a poder ver en mayor detalle. Además, el proceso de negociación colectiva normalmente es muy legalizado, o sea, depende de la ley de cada uno de los lugares. Bueno, y con eso concluimos el proceso de gestión de personas, que voy a dejar la diapositiva inicial, solamente para que la recordemos. Hemos visto muchos temas, todo se sintetiza de alguna manera en esos 6 temas: planificación, de ver lo que se necesita, obtener a las personas, reclutar, seleccionar, contratar, desarrollarlo, ¿cierto?, capacitarlo y entrenarlo, motivarlo, retenerlo, no solamente con sueldos buenos, adecuados e incentivadores, sino que también con beneficios, y generar una evaluación de desempeño que sea propositiva, constructiva y que ayude a mejorar el desempeño de la organización, y estar atento a las relaciones generales con los sindicatos, con los trabajadores, de modo de establecer una relación de colaboración con el equipo con que uno cuenta para desempeñar las funciones. Eso es gestión de personas. Sergio Labarrieta, nos vemos en una próxima. Que estén muy bien. Chao.